Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Eh, Bienvenidos a una microcápsula más de las que Secasic está preparando para ti. Y bueno, en esta microcápsula vamos a hablar sobre un tema básico pero fundamental de criminología, que es los factores criminógenos o criminológicos. Em, los factores criminógenos tienen raíz en la escuela positivista. En los inicios, para ser exactos, con Enrico Ferri, que es miembro de la escuela positivista junto con César Lombroso y Garófalo. Ferri nos da un listado de factores que deben cumplirse o que existen para que se lleve o se cometa una conducta, en este caso una conducta antisocial. Y bueno, ahora los podemos englobar en dos raíces fundamentales que son, perdón, los factores endógenos y los factores exógenos. Si bien la criminología estudia al sujeto y las conductas antisociales para prevenirlas, también estudia el delito y los componentes del delito. Y precisamente para encontrar los componentes del delito se requiere fundamentalmente el análisis de los factores criminógenos. Entonces, para que se llegue, o sea, los factores son fundamentales para cumplir o identificar lo que es la criminogénesis, que precisamente es establecer factores y causas que dan origen al delito. También son fundamentales para entender la criminodinámica, que es precisamente la explicación, el proceso y el desarrollo de la conducta antisocial, y así también da respuestas a varios puntos indispensables de áreas de la criminología o de la criminología como tal, como lo son la causa criminógena, el móvil criminológico y lo que es precisamente en esencia el factor criminógeno. ¿Sale? Entonces empezamos con los factores endógenos. Los factores endógenos, bueno, es toda esa serie de estímulos que se encuentran dentro del sujeto y estos principalmente son de orden biológico y psicológico. ¿Sale? Entonces, están precisamente es dentro de, podemos encontrar factores como lo endógenos, como lo son el estado de ánimo de una persona, una enfermedad, cual sea diabetes, algún trastorno, ya sea trastorno de personalidad, trastorno mental, mm, disfunción eréctil, por ejemplo, una serie de situaciones que están y dependen totalmente del sujeto, ¿sí? Que están dentro del sujeto que va a cometer una conducta. Y bueno, por otro lado, los factores exógenos, que es toda esa estimulación eh, medioambiental, lo manejan como medioambiental, que se refiere al entorno en donde se desenvuelve el sujeto, o incluso también en pensamientos colectivos de donde se encuentra el sujeto, ¿no? Alguna ideología política, alguna ideología de una secta, el clima, si hace mucho sol, si hace mucho frío, todos estos factores que son de afuera, este, que dan pie para que el sujeto cometa una o realice una conducta delictiva. Esos son los exógenos. Y bueno, después de estos factores endógenos y exógenos, vienen unas vertientes de factores que se los conoce como factores criminoimpelentes y criminorepelentes. Eh, Estos factores se caracterizan por tener doble polaridad. ¿A qué me refiero con doble polaridad? Es decir, que ambos, es decir, los factores criminoimpelentes y criminorepelentes se van a encontrar dentro de un factor endógeno o dentro de un factor exógeno.
¿Por qué? Porque, bueno, los factores impelentes es toda serie de actividades que llevan a cometer una conducta antisocial, o toda serie de situaciones que dan pie para que una conducta se llegue a cometer, o para que un factor culmine. Y los factores criminorrepelentes es, bueno, eh, toda serie de sucesos o causas que tratan de frenar, impedir o limitar que se cumpla o que culmine un factor, ya sea endógeno o exógeno. ¿Sale? Entonces, es decir, tú te vas a encontrar un factor endógeno, y de ese factor, digo, te vas a encontrar varios, ¿no? Pero para iniciar te topas con un factor endógeno. De ese factor se va a determinar los factores impelentes, es decir, que ayudaron o apoyaron a que se cumpliera el factor endógeno. Y también te vas a encontrar una serie de situaciones como factores criminorrepelentes que lucharon eh, para que este factor endógeno no se cumpliera. Y obviamente siempre va a predominar una o la otra, que va a hacer que este factor eh, funcione o no funcione para llevar, para cometer o no la conducta antisocial. Y del mismo lado, en los factores exógenos, tenemos un factor exógeno, y de este factor van a existir factores criminoimpelentes y criminorrepelentes, que van a favorecer o no el factor exógeno, y así predominar uno o el otro para que se llegue a cometer la conducta antisocial o no. ¿Sale? Entonces, precisamente es fundamental conocer este tipo de factores: endógeno, exógeno, criminorrepelentes y criminoimpelentes. ¿Para qué? Para entender un poco más allá sobre los factores predisponentes, factores preparantes, factores desencadenantes, y una serie de situaciones que, bueno, dentro del hecho delictuoso nos van a llevar a hacer hipótesis que con el paso del caso, del análisis, se va a fundamentar y corroborar la hipótesis o no, y hacer de nuevo un análisis. Pero bueno, ojalá les haya quedado un poquito claro, o les haya servido para alimentar esto que ya sabían, y tener claro sobre los factores endógenos, exógenos y criminoimpelentes y criminorrepelentes. Recuerda que estamos en una etapa complicada socialmente sobre el COVID-19. Entonces, SECACIC te invita a quedarte en casa y a que nos quedemos en casa, y así podamos cuidarnos, porque si yo me quedo en casa, te cuido, me cuidas y nos cuidamos todos. Un abrazo.